Bueno, pues precisamente hablamos de los centrales del Celta y sobre todo la situación de Sergi Gómez. Está por aquí Jorge Liaño. Hola, Jorge. Hola Chema, ¿cómo estás? Muy buenas. Porque, bueno, Alberto ya ha dicho que es inminente que Sergi Gómez se va a convertir en futbolista del Sevilla. Nos ha entrenado con el Celta y que, bueno, como adelantó también el desmarque en Vigo, va a abandonar el Celta para fichar por el Sevilla. Sí, va a ser una operación que va a estar en torno a los 5 millones de euros. Le queda un año de contrato, le quedaba ya prácticamente, podemos hablar en pasado, Ujú. al futbolista catalán del Real Club Celta de Vigo. De ahí que el montante final no sea demasiado alto. Es lo mismo que ocurrió con Johnny unos días atrás y su traspaso al Atlético de Madrid, que lo cede a la Premier durante un año, pero que será efectos prácticos. Yo entiendo que cuando deje de estar Juanfran, futbolista del conjunto colchonero, y bueno, es una de las dos operaciones que tiene Sevilla más cercanas a cerrarse, ¿no? La otra es la de Gañón o Ñañón, que parece que se pronuncia así correctamente. El futbolista francés, internacional en las categorías inferiores con la selección francesa del Rennes, y que, bueno, está desde anoche en Sevilla y en las próximas horas se debe oficializar como futbolista blanquirrojo. Eh, ¿Cuál va a ser el montante de la operación? Bueno, pues en torno a los 15 millones de euros. Así que el Sevilla vende por bastante más de 30 al Inglés y ficha por 20 a dos centrales. Que nadie descarte que todavía llegue algún central más al Sevilla a lo largo del verano. Bueno, la llegada de Ñañón a Sevilla, también el fichaje de Sergi Gómez, más incorporaciones en el centro de la defensa, efectivamente una posición que estaba debilitada, ¿no? Y que también puede está sujeta a cambios, por ejemplo, si se produce la salida de pareja, algo con lo que Efectivamente. cuenta el club. Y alguna más, ¿eh? Y Puede que alguna alguna más, más. Puede que probablemente, alguna más efectivamente. en la defensa. Ujú. En la defensa y en el equipo, Y en el porque equipo. precisamente hay un nombre que está en el escaparate, hay equipos interesados, por ejemplo, uno muy importante de Italia. Ahora nos vas a contar la situación de Joaquín Correa, que es un futbolista del que se esperaba mucho en el Sevilla, pero que no termina de explotar como desearía el conjunto nervionense, ¿eh? Es un futbolista que tiene desesperada a la gente en el club, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene unas condiciones espectaculares. Todo el mundo cree que en algún momento Correa va a romper en un futbolista de talla mundial, en un futbolista espectacular. Ya ha ido a un par o tres de convocatorias con la selección de Argentina en los años anteriores, ha hecho partidos llamativos con el Sevilla. Es además un futbolista que no tiene miedo, precisamente por ese carácter apático que tiene. No hay diferencia para él entre aparecer en un escenario grande o en un escenario pequeño, y ya lo vimos el año pasado, bueno, pues con un gol en Anfield, con un pase de gol en Old Trafford y con actuaciones brillantes en, por ejemplo, los dos partidos frente al Atlético de Madrid en la eliminatoria de la Copa del Rey, que fue posiblemente, hablando de fútbol, el momento más brillante de toda la temporada por Sí. parte del Sevilla. El caso es que parece que el Lazio lo quiere, que el Sevilla ha pedido en torno a 18 millones de euros, que la operación se puede ir quizás a los 20 como mucho, y que por ahí se puede llegar a un acuerdo. No parece que el Sevilla vaya a tener mucha más paciencia con Joaquín Correa, ni parece que el estilo de juego de Correa vaya demasiado en consonancia con el estilo de juego que está intentando implantar Pablo Machín en el Que Sevilla. incluso le colocaba como carrilero, ¿no? Ha Una estado posición jugando que... como carrilero derecho en los partidos amistosos que el Sevilla ha disputado hasta la fecha. Lleva 3 el Sevilla, con un empate, una victoria y una derrota. El Sevilla apenas ha marcado 2 goles, ha encajado otros 2. Sí. Es un equipo de momento con poca profundidad, ni chicha ni limona, como se suele decir en cuanto a su fútbol. Sabemos que quiere jugar con 3 hombres atrás, con 2 carrileros, con una especie de cuadrado en el centro del campo y un punta, ¿no? Ese cuadrado que puede derivar en 2 puntas y 3 hombres en el medio, ¿no? Con 2 más atrás y uno un poquito más adelantado en triángulo. El caso es que ahí hay gente en el Sevilla como Correa o el Mudo Vázquez que tienen difícil encaje, ¿no? También Nolito tiene difícil encaje en ese esquema del Sevilla, aunque de momento está jugando, yo creo que porque no tiene más remedio que ponerlo Pablo Machín, porque tiene pocos efectivos de la primera plantilla, poca gente avezada, y obviamente el técnico de Sevilla tiene que preparar, por un lado, los 6 partidos de previa europea, ojalá sean 6 y con éxito, que empiezan mañana ya, mañana a las 10 menos Sí. cuarto de la noche frente a Lugpest húngaro, y por otro lado la Supercopa de España, que se va a disputar el próximo día 12 en Tánger, 12 de agosto.
Pues precisamente mañana, primer partido oficial del Sevilla en la temporada, con esa ida de la primera ronda previa de la Europa League en el Ramón Sánchez Pizjuán, 10 menos cuarto de la noche, y con motivo de ello comparecía este mediodía Pablo Machín, el técnico sevillista, en rueda de prensa. Y había nombres propios por los que preguntarle, concretamente la llegada del central francés, de Ñañón. Sí, vamos con eso si quieres. Hablaba sobre ello, efectivamente. Ha hablado el técnico del Sevilla sobre el mercado, los movimientos que todavía le faltan al club hispalense por concretar, tanto de entradas como de salidas, y por los dos nombres propios del día, los dos centrales. Por un lado, Sergi Gómez del Celta, y por otro, Ñañón, que está desde anoche en Sevilla. Primero, sí que es cierto que me han dicho que está todo muy cerca, pero en esto del fútbol la experiencia me dice que hasta que no está completamente firmado, pues pueden pasar todavía cosas. No es lo normal, pero bueno, a mí todavía no me han dicho que esto sea oficial. Acabo de finalizar el entrenamiento, quizá haya podido haber alguna novedad que yo todavía desconozco. Lo que está claro es que puedo decir que sí que son dos muy buenos futbolistas que nos pueden venir bien, y cuando los tenga, pues ya hablaremos más en profundidad de ello. Bueno, seguro que esta pregunta se la trasladas a cualquiera de mis compañeros, no solo de primera división, sino de cualquier categoría, y te dirían que les gustaría tener a más gente, que fueran buenísimos todos, y está claro que cuanto antes tengamos el hueso de la plantilla, pues mejor para poder inculcar la nueva forma de trabajar cuanto antes, y además nos aprovecharíamos para este tipo de eliminatorias. Pero la realidad es que el mercado está como está, que sois conscientes de que faltan muchos jugadores por venir, que puede ser también que haya algún jugador que pueda querer cambiar de aires, pero bueno, nosotros nos tenemos que amoldar a lo que hay, no buscar ningún tipo de excusas. Tenemos, yo creo que una plantilla lo suficientemente buena como para poder pasar esta eliminatoria, y es nuestra única intención. Bueno, las palabras de Pablo Machín sobre el mercado de fichajes. En los otros dos cortes que vamos a ver ahora, ya enfoca más hacia el partido contra el conjunto húngaro de mañana, y concretamente se refiere a un futbolista que, bueno, ha preocupado, ¿no?, al sevillismo en este inicio de pretemporada, porque no terminaba de superar las molestias que le obligaron a perderse los últimos partidos del año pasado. Hablamos de Jesús Navas, y también desde la llegada de Joaquín Caparrós al Sevilla, ha tenido, ¿no?, un papel principal, y de hecho Caparrós así lo expresaba públicamente desde su llegada, la cantera, la apuesta por la cantera. Parece un poco que Pablo Machín va en esa línea también. Sí, hay que recordar que Jesús Navas, no recuerdo la fecha exacta del partido, pero se lesiona en el choque de Liga frente al Atlético de Madrid. Se lesiona muy prontito con 0-0, sí. Aquel partido acaba con una goleada a favor del conjunto colchonero, que el Sevilla maquilla en los últimos minutos con un par de goles, ¿no? Pero como que el Sevilla entró en depresión, ¿no?, a partir de esa lesión de Jesús Navas en el partido frente al conjunto colchonero, y ya ha estado renqueante desde entonces, al punto de no haber jugado de momento en toda la pretemporada. El caso es que se le ha preguntado por el estado físico de Jesús Navas, por Amadou, definitivamente descartado para el choque frente al conjunto húngaro, y por el papel de la cantera. Hay que estar especialmente atento a futbolistas como Pejiño, que ha llamado la atención en los partidos de pretemporada, Lara, al que le queda un año de contrato con el Sevilla y el club quiere renovar, o Pozo, otro futbolista como Lara, de las categorías inferiores de la selección española, que tiene contrato con el Sevilla y ofertas para salir como cedido. Creo que es lo que va a acabar ocurriendo durante esta temporada, o bien a clubes de la parte baja de primera división, o bien a clubes potentes de la segunda división del fútbol español. Pero centrándonos en el partido de mañana, en el partido de este jueves, ya ida de la primera previa para el Sevilla de la UEFA Europa League, esto es lo que decía Pablo Machín sobre Navas, sobre Amadou y sobre la presencia de canteranos en el 11. Navas, ya sabéis que era más cuestión de precaución que de ningún tipo de molestias, era seguir un poco la planificación, pues siendo muy precavidos para que no hubiera ninguna recaída, con lo cual pues ya ha entrenado con normalidad. Y Amadou es el caso contrario, hoy no ha entrenado porque tenía unas molestias,
se le realizan pruebas y cuando el doctor pues nos diga el diagnóstico de las mismas, mañana decidiremos si estará o no para poder jugar. O sea, que Navas podría entrar mañana. Sí. ¿Y alguno de los mundialistas está para jugar o es pronto? Bueno, hay que ser objetivos y saber que los mundialistas llevan 2 entrenamientos con nosotros, que hoy en día este tipo de jugadores son muy profesionales y nunca se dejan, siempre han tenido también un trabajo previo después de 2 semanas de inactividad. Mi labor es no solo tenerlo pensado, sino repensado, ¿no? Sí que tengo una idea muy clara de cuál va a ser el 11, basándonos en muchas circunstancias que tampoco vamos a analizar aquí, pero que todos podéis entender y conocer, las alturas del campeonato en el que estamos, la plantilla que tenemos, y hasta ahora pues la gente de la cantera nos está ayudando y mucho, y creo que nos va a tener que ayudar también en este partido, y ojalá se ganen también el derecho a ayudarnos no solo en los entrenamientos, que seguro que lo van a hacer y no es tan vistoso, sino en el terreno de juego, que bueno, es donde todos quieren estar y donde realmente pues, se demuestra el trabajo que se hace durante los entrenamientos. Un último detalle, Chema, sobre lo dicho por Pablo Machín en la sala de prensa del estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Primero, lógicamente, que decir que había entrenado el equipo y que el UPEST lo va a hacer también en el escenario del partido. Es el primer partido oficial de la temporada española. Parece mentira, lo va a hacer pero a lo largo del día de hoy en el escenario del partido. Lo dicho, el último detalle de lo dicho, ahora mismo entraba Álvaro Ramírez, oficial. Sí, acaba de entrar Álvaro Ramírez y nos lo ha comentado. Ya es oficial el fichaje de Sergi Gómez por el Sevilla. Bueno, pues riguroso directo, ¿eh? Ha entrado un compañero en el estudio, nos lo comentaba Álvaro Ramírez. Seguida le leemos la nota. Mientras tanto, también vamos a mandar un saludo. Mientras tanto, escuchamos el último de Pablo Machín, o vemos el último de Pablo Machín, el técnico del Sevilla, sobre sus sensaciones en la previa del partido, su estreno en el Ramón Sánchez Pizjuán y el aspecto de una grada que está acostumbrada a grandes rivales, Liverpool, Manchester United o Bayern Múnich la temporada pasada, y que va a tener que ver a UPEST en esta primera eliminatoria. Bueno, sobre todo tenía muchas ganas y las sigo teniendo de sentir como local a todo el público cantando el himno de Sevilla, ¿no? Ya os comenté que para todos los visitantes pues es muy llamativo, que la verdad que es un himno que llega, y supongo que en el banquillo local pues todavía mucho más. Aparte de eso, sé que bueno, es mi debut, el primer partido oficial de esta temporada, y que necesitamos, para que nuestro futuro sea lo mejor posible, hacer un buen partido y ojalá pues encarrilar esta eliminatoria. Bueno, yo creo que la afición del Sevilla ha demostrado durante muchos años y muchas veces que es fiel, que sabe cuando el equipo le necesita, que hoy es un partido de esos, el primer partido en el que se va a ver un nuevo proyecto, que sabemos que todavía pues está un poco verde, pero por eso pues lo necesitamos todavía más a esa afición, para que nos lleven volandas como siempre lo ha hecho. Espero que sea así y estoy convencido de que la afición va a ser ese jugador número 12. Bueno, las palabras de Machín, como hemos dicho, ya se ha hecho oficial en el Sevilla el fichaje de Sergi Gómez, lo anuncia el propio club nervionense a través de una nota de prensa en la que habla un poco de la trayectoria, ¿no?, del jugador. Refuerzo para la defensa del Sevilla, central de 26 años, formado en la cantera del Fútbol Club Barcelona, ha disputado en las 4 temporadas que ha estado en el Celta 134 partidos oficiales con el conjunto celeste, como decimos, en 4 temporadas. Bueno, además, un solo año de competición europea, eso quiere decir que es una media de más de 30 partidos de liga, ¿no? Prácticamente por temporada, efectivamente, ¿no? Por ejemplo, esta pasada temporada, con Juan Carlos Unzué, solo se ha perdido 5 partidos de liga, 2 de ellos por lesión. Internacional con España en las categorías sub-17, sub-18, sub-19 y también sub-21. Cuento un poco, bueno, la trayectoria
trayectoria, con el paso por la cantera del Barça, cuando llegó a la pretemporada del primer equipo de la mano de Pep Guardiola, en fin, hasta que en 2014 ficha por el Celta de Vigo y ahora en 2018 por el Sevilla. Bueno, en caso de confirmarse a lo largo del día de hoy el fichaje de Ñañón, el Sevilla tendría, si no me equivoco, 6 centrales en la plantilla, ¿no? Tendría a Pareja, a Daniel Carrizo, tendría a Kjaer, a Mercado, a Ñañón y a Sergi Gómez. 6 en la plantilla creo que es el número que al final se va a quedar, porque la idea de Pablo Machín es jugar siempre con 3. ¿Qué ocurre? Que va a salir seguro Pareja y que podría salir al menos otro más. Bueno, quizás se quedarían 5 en la plantilla del Sevilla, con la posibilidad de que Berrocal, que es un futbolista de la cantera que tiene buena pinta y al que ya se le ha hecho un contrato profesional importante hace algunos meses, bueno, pues pudiese ser ese quinto en ocasiones, sexto central en el Sevilla Fútbol Club. Es un movimiento de mercado que le da amplitud de armario al Sevilla de Sergi Gómez. Creo que es una realmente mala noticia para el Celta de Vigo lo que le ha ocurrido en las últimas semanas, tanto con Sergi Gómez como con Johnny Otto, porque son futbolistas importantes allí, sí, o lo eran importantes allí, y que tienen difícil recambio con las cantidades que va a ingresar por ellos, o que ya ha ingresado a todos los efectos por ellos, el Real Club Celta de Vigo. Y como digo, bueno, habrá que calibrar un poco el nivel de Sergi Gómez en el Sevilla. Es evidente que el futbolista catalán tiene que dar un paso adelante, Chema, para y dar más nivel que en el Celta, o al menos dar el mejor nivel que ha dado en el Celta, siempre en el Sevilla, para poder estabilizarse como un futbolista importante en un club que tiene aspiraciones mayores que las del propio Celta y que quiere, bueno, pues volver a Liga de Campeones esta temporada, ¿no? Objetivo ser cuarto nuevamente. Bueno, el propio Real Club Celta de Vigo también lo ha hecho oficial a través de Twitter, a través de una nota de prensa oficial. Sergi Gómez jugará en el Sevilla. Gracias por tu profesionalidad y compromiso. Buena suerte, Sergi. Nota evidentemente cordial y un buen gesto, ¿no? Con el que ha sido está bien, Chema, está bien porque no había buen rollo en los últimos días entre el Real Club Celta y Sergi. Se negaba a renovar su contrato. Se negaba a renovar, en fin. Ha entrenado aparte, ha sido profesional, ha seguido trabajando, pero bueno, está bien, ¿no? Que al final salga bien de Vigo Sergi Gómez, porque después de 4 años jugando tantísimo allí, bueno, entiendo que es un futbolista que querrá tener cierto cariño del club y de la grada cuando tenga que volver con la camiseta de Sevilla Balaídos.